Hola, soy Mateo Sá y este es mi video de la prueba de filosofía. Para empezar a entender la filosofía hay que entender la definición etimológica de la palabra. Filo viene de amor y sofía de saber. Por lo tanto, podríamos definir la filosofía como amor al saber. O eso es lo que pensamos hasta que leemos el texto de Silvio Maresca, que explica que filo viene de filia, y filia significa amistad. Por lo tanto, tiene más sentido explicar la filosofía como amistad al saber. Además, hay que tener en cuenta que para los griegos el amor era algo muy distinto a como lo percibimos nosotros. Para los griegos el amor era algo meramente sexual. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué tipo de amistad tendría que ser? Según lo que decía Aristóteles, la amistad es una amistad desinteresada, en donde no se espera ni se busca nada del otro. Por lo tanto, la filosofía sería entregarse de forma desinteresada al saber. Y podemos ver varios ejemplos de eso en la cultura griega. Por ejemplo, en la astrología, los griegos no utilizaban de forma práctica ni le daban un uso a la astrología o a la geometría también, como lo hacían los egipcios. Lo hacían por el simple hecho del saber. ¿Y por qué surge la filosofía específicamente en Grecia y en Occidente y no conocemos una filosofía oriental o una filosofía incluso americana? Según Maresca existen dos motivos principales por lo que esto ocurre, que son la polis y la religión griega. La religión griega era una religión muy interesante, ya que no seguía tipo cómo funcionaban las religiones, las demás religiones. La religión griega era una religión que no tenía ni un dogma ni un sacerdote. Por lo tanto, si alguien quería ir a rezar y alabar y hacer un sacrificio por un dios, lo podía hacer y nadie lo iba a criticar. Esto era debido a que los dioses tenían una función meramente estética, es decir, que no les daban órdenes éticas o morales a la población, porque por un lado estaban muy ocupados con sus propias cosas como banquetes, triunfos o festejaciones, y además porque los propios dioses no eran morales. Los dioses no eran más que una representación exagerada de las pasiones humanas. Por lo tanto, cada vez que un humano se equivocaba, se le echaba la culpa a un dios y se decía que ese dios, por culpa de ese dios, se le nubló el pensamiento. Si un griego iba y mataba a alguien, se le echaba la culpa a que un dios le nubló el pensamiento y lo hizo hacer eso. De esta forma, los griegos no solo sobrellevaban la culpa, sino que esta forma de ver la religión de forma no dogmática permitía y favorecía la aparición de la filosofía. Y el otro motivo, que es la polis, es básicamente que la polis surge porque los regímenes monárquicos no duran mucho en Grecia, y es la forma de ordenarse políticamente que encuentran los griegos. Y esto permite la aparición de la democracia. Y no solamente, o sea, el motivo en realidad no es ese, sino que lo que importa es que la democracia sea que todos los hombres se sintieran iguales. Obviamente quitando a excepción de las mujeres, los niños y los extranjeros por el contexto de la época. Pero lo que importa es que al todos los hombres sentirse iguales, aparecía la deliberación y se podía opinar, se había pensamiento. Y eso es otro de los motivos, es que los griegos no solamente eran guerreros con armas, sino que también eran guerreros con la palabra. Y eso adelanta la aparición del pensamiento teórico. Y todo esto beneficia la aparición de la filosofía, específicamente en Grecia. ¿Y qué es el pensamiento filosófico? Darío Schleiermacher, algo así, tiene un apellido muy complicado, explica que existen tres pensamientos. El pensamiento práctico, que es básicamente las cosas son lo que son. Una puerta es una puerta y sirve y tiene la función de una puerta. Sirve para abrir y cerrar, sirve como un mecanismo de seguridad, sirve como un mecanismo de privacidad. Es una puerta. El pensamiento técnico explica cómo funciona el pensamiento práctico, es decir, explica cómo funcionan esas cosas que usamos prácticamente, que usamos en la cotidianidad, sería la palabra. Es decir, el pensamiento técnico explicaría que la puerta sirve a través de un mecanismo cuando introducimos la llave que permite que se abre. Es un pensamiento técnico. Y el pensamiento filosófico es un saber inútil. Es un saber inútil que se relaciona con lo que vimos al principio, que es un saber desinteresado, donde no se busca nada, no se espera nada. Es un saber inútil que nos hace cuestionarnos la realidad, que nos hace cuestionarnos lo que vemos como una realidad absoluta y lo que tenemos como lo cotidiano. Y nos hace ver el carácter de la propia existencia, el carácter infinito de la propia existencia. Luego Santos Herzeg también explica el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se basa en juzgar
y criticar las palabras que todo el mundo usa pero nadie explica, para favorecer nuestro propio entendimiento. Pero todo esto se hace sin darles contexto ni trasfondo. Aunque es un poco confuso, básicamente el pensamiento crítico sirve específicamente para divagar entre la confusión de las palabras. Y también Santos Gerseg hace tres críticas importantes. Hace una crítica a la filosofía colonizada, a la dependencia cultural y mental y a la colonización y conquista. De la colonización y conquista me pareció interesante dos posturas que fueron la de Sepúlveda y la de Francisco de Victoria. Sepúlveda decía que los indígenas eran seres inhumanos, es decir, los indígenas no tenían uso de la razón, no eran gente razonable y no tenían cultura, ni historia, ni pensamiento, y esto lo evidenciaba, según él, al no tener leyes escritas. Como los indígenas no tenían leyes escritas, significaban que eran seres sin uso de la razón. Y esto los hacía inferiores. Y el hecho de ser inferiores justificaba la conquista y la esclavitud que ejercían los españoles, porque eran seres que razonaban, eran seres, según él, superiores. Y era su forma de justificarlo todo. Francisco de Victoria pensaba bastante distinto. Él consideraba que los indígenas estaban en una posición de desventaja o de desdicha, pero que eso no significaba que no tuvieran razonamiento. Es decir, él no veía a los indígenas como dementes, sino como gente que nunca tuvo educación. Pero esto no justificaba la conquista. Es decir, Francisco de Victoria ponía en duda la conquista. Por estos motivos, él no consideraba que la conquista fuera justa simplemente porque había gente que decía que no tenían uso de la razón, cuando él consideraba que no era así. Por otro lado, a la crítica de la filosofía colonizada, me pareció interesante la filosofía eurocéntrica porque no es algo que nos atraviesa a todos, es decir, es algo que ocurre mucho. La filosofía eurocéntrica básicamente explica que toda la filosofía se desarrolla en Europa y que deja sin voz y aplasta a todos los filósofos amerindios y los filósofos afroamericanos. Y es algo que no tiene sentido, ya que es como que explica que la filosofía es algo que se transmite, es decir, que es algo que los europeos les transmiten a los demás. Cuando la filosofía es pensamiento, la filosofía, un indígena puede pensar y puede filosofar sin necesidad de que se lo diga un europeo. Y luego otra postura que me pareció interesante y se relaciona mucho con la filosofía eurocéntrica es el pensamiento estancado. El pensamiento estancado básicamente dice que hoy en día se estudia lo que ya fue pensado, como si fuera una muestra de teatro, una muestra de un museo, mejor dicho, me confundí. Es decir, que ya no se piensan cosas nuevas, que la filosofía ya no se producen pensamientos nuevos, sino que solamente se estudian los pensamientos viejos, que además son solamente pensamientos europeos. Y por último, en la crítica a la dependencia cultural y mental, lo que dice es que no solamente bastó para los hispanoamericanos independizarnos políticamente de España, sino que también hay que reformar la mente para separarnos de los pensamientos europeos, ya que la colonización trascendió las barreras de lo solamente terrenal y se metió en nuestros valores y en nuestra cultura, haciendo que incluso los propios hispanoamericanos defiendan esta dependencia cultural. Bueno, eso fue todo lo que tenía que explicar y muchas gracias por escuchar.